que profundicemos en esta dolencia. ¿Se acuerda que les mostraba por las Escrituras quién era el que Dios usaba? ¿Qué tipo de ministración usaba Dios para sanar este tipo de dolencias? ¿Se acuerda qué ministerio era? El profético, ¿no? Que nos asombraba porque, bueno, mayormente el Señor va a usar a lo mejor para sanar las dolencias físicas y las emocionales, utilizará a un evangelista, a lo mejor el trabajo pastoral, incluso el trabajo de la iglesia pastoral, ¿sí? Una iglesia pastoral para sanar dolencias emocionales. ¿Quién vino con dolencias emocionales en algún momento? Todos, ¿no? Con dolencia, el que no las trajo física, las trajo emocional. Y la iglesia está para que realmente consuele todas esas cosas, trabaje en esas cosas. La Escritura lo mostraría como dice que los pechos de su consolación, ¿sí? Los pechos de la consolación de la iglesia quiere decir que tiene que ver con un trabajo que haría la iglesia. Usted sabe que la iglesia es como que da de mamar, ¿no? Y allí va consolando a los pequeñitos, ¿no? A los bebés. Entonces, hay ese tipo de consolación en las dolencias emocionales. Pero yo quiero hablar de esta dolencia que va a ser una dolencia que va a sufrir el mundo entero y necesitamos estar preparados. ¿Qué le parece? ¿Sí? Vale. Sígame entonces con esto porque vamos a ir... yo lo vi de pasada esto, pero lo quiero profundizar para que usted pueda salir de esta dolencia, que no sea una dolencia para usted. Daniel 10:16, a ver, ¿quién me va a seguir? Muy bien. 10:16. Vamos a ver esta dolencia. Fíjese cómo dice, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre. No sé cómo ponerme para no molestar a nadie. He aquí uno con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión, diga con la visión, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Yo estuve de pasada, mire esto, de uno de los dolores que el Señor tiene que sanar en este tiempo y es el dolor que nos trae la visión, ¿sí? Sabe que las iglesias nos hemos manejado individualmente, cada iglesia con su propia visión, una visión individual, buena, linda, que ha bendecido a mucha gente, pero no dejó de ser una visión personal. De repente cuando Dios baja con su visión, y la idea de su visión es unificar a todas las iglesias en una visión, ¿sí? Quiere unificar a la tierra, a todas las iglesias en una visión, pero cuando baja la visión de Dios, puede que a nosotros, como a Daniel, de repente suframos dolores a causa de la visión, no dolores físicos, no dolores emocionales, pero sí espirituales por no alcanzar a entender la visión. Fíjese que le vinieron estos dolores, dice, y no me queda fuerza. Estamos hablando del profeta Daniel, un hombre que enfrentó al imperio babilónico con todas las fuerzas, ¿sí? Un hombre que dice abría las ventanas 3 veces al día y oraba hacia Jerusalén aún cuando estaba prohibido, o sea, con toda una fuerza y toda una autoridad. De repente se queda sin fuerza ante una visión, ¿sí? Esto es una dolencia que va a sufrir el mundo entero. De hecho, yo la sufrí y estoy segura y sé que los que han pasado y entienden la visión hoy en algún momento la sufrieron y la sufrieron con dolores, ¿sí? ¿Cuántos están en la visión y entienden la visión de Dios hoy? ¿Sufrieron dolores? Sí. Y uno se siente como que queda sin fuerza, ¿no? Porque uno dice, pero yo venía haciendo tantas cosas, hice tantas cosas para el Señor desde que me convertí, no he parado y he hecho tantas cosas. De repente Dios me presenta la visión y siento que no tengo nada para hacer en la visión. Y siento que me duele todo. Pero Él es el que sana todas nuestras dolencias. ¿Sabe que esto que acabamos de mirar acá, Él lo está contando?
Quiero mostrarle primero el final para que usted se alegre, para aquellos que todavía les duele la visión y crean que no la pueden llevar adelante, que no la pueden entender, que no tienen fuerza para llevar la visión. Quiero mostrarles el final de la historia para que ustedes puedan ver y se puedan alentar. Vamos al versículo 1, por favor. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Fíjese, en el versículo 1 él comienza... él lo que va a hacer durante todo el capítulo es contar esta vivencia, pero fíjese que él ya le había pasado esto en el año 3 de Ciro, rey de Persia. Fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Así termina la historia. Él tiene inteligencia en la visión, él puede comprender, él puede entender que la palabra es verdadera, sabe que el conflicto es grande. Diga conmigo, un conflicto grande. Pero la palabra es verdadera y él entiende la visión, la entiende con inteligencia y la puede llevar adelante. Eso es lo que está predestinado para todos aquellos que se dejen sanar de esta dolencia, ¿sí? Él es el que sana toda nuestra dolencia y tiene que sanar estos dolores que lo provocará la misma visión de Dios, ¿sí? Porque son cosas nuevas y a uno le parece, pero yo esto no lo entiendo, no lo sé manejar, y provocan unos dolores terribles. Pero a él le pasó de que él lo pudo superar. Ahora fíjese, vamos a estar mirando, vamos a seguir el orden, porque podríamos decir, él fue sanado allí. Vamos a seguir subiendo. Fíjese, en aquellos días, dice, yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca, ni carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de Ufaz. Quiero decirle, ya lo dice más abajo, la visión que a él lo paralizó, lo dejó sin fuerzas, no fue la visión del varón. Ya lo dice más adelante. A nosotros nos da la sensación de que él se encuentra con ese varón, con ese aspecto, y eso fue una visión para él y le provocó esa aflicción. Pero no es eso lo que a él le sucedió, ya lo dice más adelante. Pero quiero que miren por un momento algo que dice acá y que nosotros vamos a tener que hacerlo. Suba un poquito los versículos. Él dice que lo que hizo, ¿sí?, fue no comer manjar delicado, no entró ninguna comida hasta que se cumplieron 3 semanas. Hay un tiempo que él marca, 3 semanas. En el libro de Daniel se suelen contar las semanas por años. ¿Cuántos lo saben? En el capítulo 9 se cuentan las semanas por años. Si contáramos semanas por año, para nosotros, ¿cuántos serían 3 semanas? 3 años. ¿Estaría usted dispuesto a hacer un ayuno tipo Daniel por 3 años? Qué difícil, ¿no? Pero Jesús, usted está acostumbrado a hacer un ayuno. Pero hay un ayuno o hay una comida, como dice él, ahí él no dice que no comió, dice no comí manjar delicado, o sea que estuvo comiendo otras cosas. ¿Se acuerda qué comía Jesús? Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Por cuánto tiempo? El Señor te pide solamente 3 años. Que vos puedas comer, que tú puedas comer, que usted pueda comer la voluntad del Padre solo por 3 años. Es un tiempo que el Señor le dedicó, por ejemplo, a sus discípulos. 3 años le llevó. El ministerio de Jesús llevó 3 años.
El apóstol Pablo dice, durante 3 años de noche y de día yo los estuve preparando, ahora los dejo con la palabra. 3 años, un tiempo que se necesita para poder entenderla, la visión. ¿Sí? Diga conmigo, un ayuno. Un ayuno de su propia voluntad, un ayuno de lo que usted está acostumbrado a vivir para poder vivir este ayuno en Dios, el hacer la voluntad de Dios. Mi comida, dijo Jesús, es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos años de ministerio tuvo él? 3. En 3 años consumó lo que tenía que consumir, ¿sí? Para poder entender la visión. Fíjese, vamos a seguir mirando. Pasemos, eso ya lo habíamos leído. Ahí describe la calidad de la persona que se le aparece. Dice, su cuerpo era de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorcha de fuego, sus brazos y sus pies de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Sabe que todas esas cosas que se ven allí, todas tienen un código espiritual, todo tiene una explicación espiritual de qué es lo que se vería allí? Pero no me quiero detener eso, porque yo lo que le quiero mostrar es otra cosa, ¿sí? A ver cómo dice el versículo 5. Porque de esta forma usted sabe que esta es la apariencia que se lo ve también en el Apocalipsis al Señor Jesús. No se presenta con una calidad de este tipo, parecido así. Pero todo eso es simbolismo, porque el Señor no tenía ojos de fuego. O sea, tiene que ver todo con símbolo, una figura de lo que no me quiero detener. Pero esta figura y esta calidad es una figura que tenemos que asumir, ¿sí o no? ¿No nos dijo el Señor que nosotros teníamos que tener la estatura de Él o alcanzar a ser como Él? Necesitamos eso, pero no me quiero detener en cada uno de estos detalles que nosotros deberíamos alcanzar. Pero sí yo le voy a mostrar 2 rápidamente. Por ejemplo, el ceñido sus lomos, dice, tenía ceñidos los lomos aquí de oro. ¿Se acuerdan lo que era ceñir los lomos según el apóstol Pablo? El apóstol Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Pero el apóstol Pablo dice que tenemos que tener ceñidos los lomos con la verdad, ¿sí? Entonces podríamos decir que en nosotros necesitaríamos tener ceñidos los lomos ¿de qué? De la verdad. Pero los lomos, según Pedro, ¿está dónde? Tóquese un poquito los lomos. Ceñime, Señor, los lomos del entendimiento, ceñímelos de oro, que es excelencia. Dice la Biblia que la fe va a ser probada como el oro, ¿sí? Para ver si hay excelencia allí, para que mi entendimiento, lo que yo entiendo, realmente sea con certeza, con confianza, con convicciones, como es la fe, ¿sí? Pero una de las cosas que también me gusta, bájelo donde termina, me gustan las palabras de este hombre. Fíjese, el sonido de sus palabras son como el estruendo de una multitud. Qué importante es que alcancemos esto. Me encantó escuchar esto, porque fíjese que dice la Biblia, dice que en la multitud de consejeros que hay sabiduría, ¿sí? O sea, si yo necesito un consejo y vienen un montón de personas y todos me dicen lo mismo, ¿será un concepto para mí fidedigno, ¿sí? Como para tomarlo. De hecho, es como que alienta de que un montón de personas me digan exactamente lo mismo. ¿No lo convence a usted? ¿No dice usted, sí, la verdad que voy a tener que hacer esto porque en realidad todos me han dicho lo mismo? Ahora fíjese que una sola persona, tuviera la autoridad y el poder para convencer como si fuera una multitud. El sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Sabe que necesitamos eso? Porque en realidad la iglesia se ha movido con una multitud de personas que han tenido que para convencer a uno. Cuando necesitamos redimir el tiempo y de que uno pueda convencer ¿a qué? A miles, a una multitud, que haya una palabra fiel, firme, certera, ¿sí? Para poder convencer a muchos.
Él la tenía. Él pertenece a la visión. Por eso necesitamos clamar por esto. Necesitamos lograr de que haya una voz en nosotros que pueda convencer, como si de nosotros hablara una multitud. Me habla esa persona y es como si me hubieran dado el consejo 1000 personas juntas. ¿Sí? Necesitamos eso. Sigamos. Vamos a seguir rápido. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos, ¿qué? Temor, y huyeron y se escondieron. A él le sobrecogió dolor, le quitó las fuerzas, pero ahí se quedó. Mientras que otros se fueron. Huyeron por temor, no es precisamente un temor reverente, más bien en el original dice que tiene que ver con una angustia, ansiedad, tiene que ver con una ansiedad. Es otra de las cosas que provoca la visión. En algunos va a provocar esto y que lo que hace es que se vayan, que huyan, que se escondan. La visión no es fácil decir, ay, qué terrible, qué tremenda la palabra, se dice un día, 2 días, y después uno termina huyendo. La cuestión es que logremos hacer lo que hizo Daniel. Yo me quedé, los demás huyeron, muchos huyeron. Ustedes saben que eso se lo hicieron al mismo Señor Jesús. Cuando Jesús compartía peces y panes, estaba el montón de gente allí. ¿Sí? Cuando Él sanaba estaban todos, pero cuando Él predicaba el reino, ya se le iban todos. Que incluso los mismos discípulos decían, Señor, que se te van. Es lo que traigo. O voy a traer otra cosa para agradarlos a ustedes y no agradar al Padre. Si yo he venido para agradar al Padre, traigo la vida eterna. Entonces no podemos estar atentos a los que huyen, tenemos que estar atentos a los Danieles, ¿sí? Porque los Danieles entenderán que el conflicto es grande, pero la visión mucho más grande todavía. ¿Ven? Vale. Dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí que una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de las manos y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Fíjese que lo primero que hace es ponerse, por así decir, en 4 patas, ¿no? Las palmas sobre las manos y de rodillas. Por eso yo le decía recién de que nosotros muchas veces nos hemos postrado desde ese lugar. Yo no sé cuántos aquí se postraron desde ese lugar. Y no solo con las palmas en las manos, sino incluso acostados enteros por postrarme delante del Señor, porque yo sabía que la presencia del Señor estaba allí y quería y no tenía otra manera de demostrarlo. Pero ante la visión, dice que las palabras, me dijo, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Sabe que cuando nos hemos tomado otro tipo de posiciones, nos hemos enfocado en la presencia de Dios, que no sabríamos cómo describirla, no sabríamos cómo decirla, pero la hemos sentido, ¿sí? La hemos sentido, la hemos disfrutado, la hemos vivido. No se puede ni explicar. Pero con la visión necesitamos estar de pie y necesitamos escuchar. Porque esto no se trata solamente de sentir, siento la presencia y me hace llorar, me hace disfrutar y me hace reír. Pero no sé escucharlo y no sé qué es lo que tengo que hacer. Lo que quería
este hombre, este varón ceñido, lo que quería es que lo escuchara. Ponte en pie, que las palabras te levanten y ponte en pie, porque había mucho para hacer, ¿sí? Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Sigamos. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. Fíjese que justamente lo que vio Dios de él fue humillación. Pero no solo humillación, ¿qué más quería? Entender. Desde que te pusiste a entender y a humillarte, desde que te pusiste a entender y a humillarte, no solo a decir me humillo delante de la presencia de Dios en medio de una alabanza, a entender, cuando te dispusiste a entender, ahí fue enviado. Necesitamos entenderlo a Dios. ¿Sabe cuántas cosas nosotros decimos no entender? De hecho, recién cantamos una, no me acuerdo cómo decía. Nunca sabré cuánto costó. ¿Sabe que vamos a saber cuánto costó? Claro que lo vamos a saber. Todo lo que Dios hizo es para saberlo. Una cosa es que nosotros estemos limitados justamente por no conocerlo a Dios, por no haberlo escuchado, por no entender. Pero la idea de Dios es que nosotros podamos entender. Él no quiere pasar sobre la tierra y hacer uno que otro milagro y que usted no se entere ni quién es Él, ni quién es usted, ni qué es lo que va a hacer en el planeta con usted y a través de usted. Tenemos que entenderlo. Desde que pusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Fíjese, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. No dice un diácono, es un principal. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. ¿Cuándo? En los postreros días. Porque la visión es para esos días. La visión no era el hombre que había aparecido. La visión era lo que él le iba a decir, lo que le iba a mostrar. ¿Y para cuándo era? Para los postreros días. De hecho, usted sabe que se la hace escribir a la visión y le dijo: sella la visión y cierra las palabras de este libro, porque van a ser para los últimos días, para estos días. Esa visión, ¿sí?, no la alcanzó a ver Daniel. La vamos a ver nosotros. Tenemos que verla nosotros. Es para nuestros días, ¿sí? Vale. ¿Qué más dice? Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable, mi Señor, porque me has fortalecido. Si hay algo que fortalece, son las palabras que vienen de parte de Dios en la visión. Eso es lo que nos va a fortalecer. Pero yo no quiero hablar de eso, quiero mostrarle esto, quiero mostrarle un conflicto grande. Él me dijo: ¿sabes que he venido a ti? ¿Sabes que he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Sí? Pero yo te declararé lo que está escrito, ¿dónde? En el libro de la verdad. Usted sabe que la suma de la palabra es la verdad. La suma.
Entonces yo te voy a declarar en lo que hay en la suma de su palabra, y ninguno me ayuda contra ellos, sino el diácono Miguel, Miguel el príncipe. Miguel el príncipe. Quiero hablarle de este conflicto grande. ¿Cuántos tienen conflicto? ¿Tiene conflicto usted? ¿Qué va a tener conflicto? Todos tenemos conflictos, ¿sí? Todos tenemos conflictos y muy grandes. Pero quiero hablarle de este conflicto porque el apóstol Pablo dice que nosotros no tenemos lucha ¿con qué? O sea que hay un conflicto en usted y hay un conflicto en mí que tiene que ver con la carne, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que les cuesta dejar algunos vicios, algunas malas costumbres, algunas cosas que saben que no sirven en Dios, sea bueno o sea malo. Hay cosas que en Dios no sirven. Las cosas viejas, por ejemplo, diría la Escritura, no son malas, pero me molestan para la obra de Dios. Y no deja de ser un conflicto, pero es un conflicto en la carne. Y es una lucha en la carne, ¿sí? Los conflictos que tenemos con el dinero, los conflictos que tenemos con enfermedades, son conflictos personales que todos tenemos, cada uno en nuestras áreas, en nuestros propios hogares, individualmente, ¿sí? Cada uno nuestros conflictos. Y sabemos que en Dios todos esos conflictos tienen solución. Seguiremos orando, seguiremos clamando y seguiremos haciendo todo lo que sea en favor de cada uno de aquellos conflictos individuales. Pero quiero hablarles de este conflicto grande que dice Daniel que hay, que es un conflicto que le compete a la iglesia, ¿me entienden? Que es un conflicto para este tiempo, para este día, para estos días, y que no podemos quedarnos ajenos, por eso necesitamos conocerla, la visión. Vamos a ir al capítulo al capítulo 1. No, mire, antes les voy a mostrar una cosa. Póngame Efesios 3:10, porque le dije que no teníamos lucha contra sangre ni carne, sino contra, ¿qué dice la Escritura? Principados, potestades. Una de las cosas que le dice el varón de Dios, le dice, yo he venido para enseñarte la visión, pero tengo un estorbo. El rey de Persia y el rey de Grecia. Son dos estorbos que él tenía, ¿sí? Dos principados que le están estorbando para poder mostrarle la visión. He venido para hacerte saber de la visión, pero tengo que pelear con estos dos, ¿sí? Entonces quiero mostrarle algo en cuanto a los principados. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades en lugares celestiales. ¿Sabe que esta lucha contra los principados, la que lo va a saber cómo se lucha es la misma iglesia, ¿sí? La misma iglesia es la que tiene que tener, diga conmigo, una multiforme sabiduría de Dios. Multiforme sabiduría para confrontar principados, ¿sí? ¿Me va reteniendo eso? Una multiforme sabiduría para los principados. ¿Qué principados tenía que vencer este varón para mostrarle la visión? Persia y Grecia. Vamos a leer Colosenses 1:16. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. O sea que estos principados y estas potestades están en él. No son de afuera, están en él, en Cristo, en la iglesia. Y uno dice, ¿cómo es esto? Présteme atención un poquito, présteme atención. Vamos a ir a 1 Corintios 1:22. Dijimos que uno de esos principados que estaban jugando en contra y que eran un estorbo para la visión era el principado de Grecia, sí, que estaba pronto a venir. Fíjese cómo piensan los griegos.
es la iglesia de los Corintios. Y en la iglesia de los Corintios no solo hay corintios, hay judíos y hay griegos. Los judíos piden señales, ¿y los griegos qué? Los griegos buscan sabiduría, pero están dentro de la iglesia. Son creyentes en la iglesia de los Corintios. ¿Pero qué buscan? Sabiduría. Sabiduría, pero hay una multiforme sabiduría de Dios. Y hay una sabiduría a la que tenemos que ir que no puede ser estorbada por otro tipo de sabiduría. ¿Sabe que la iglesia se ha quedado en una sabiduría muy de teología, muy del libro? ¿Vio? Que lo que hacíamos era más bien estudiar el libro. ¿Sí? ¿Cuántos libros tiene? Y es hermoso saber cuántos libros hay, cómo se llaman, el orden, de qué habla cada uno. Es hermoso saber eso, pero es una sabiduría dentro de una tremenda cantidad de sabiduría de parte de Dios que Él quería que nosotros supiéramos. Es maravilloso que usted sepa cuántos libros tiene la Biblia, pero más maravilloso es que usted conozca la visión de Dios y que sepa de que hay una sabiduría que está oculta, diría el apóstol Pablo, que está en misterio, que está predestinada para nuestra gloria. Pero esta sabiduría de los griegos puede estorbar la otra. ¿Por qué? Porque cuando uno trae la visión, el que tiene sabiduría griega te dice, no, porque Elías dice, y te saca otras partes de la Biblia y no puede entender, por ejemplo, el libro de toda la verdad, como le dijo este varón, ceñido sus lomos y su entendimiento, ¿sí? Le dice que le va a enseñar el libro de la verdad, o toda la verdad, la suma de la palabra es la verdad, pero de repente le querés entregar la visión a alguien y porque conoce un versículo, te quiere derribar la visión. ¿Es un estorbo eso? Es un estorbo. Es un estorbo. Y es un dolor para el que padece eso. Lo digo de primera mano. Yo tengo 3 años y medio de instituto bíblico, que no es lo mismo de tener 3 años y medio en la visión. No es lo mismo. Es un espíritu de iglesia. Y está dentro de la iglesia y quiere combatir con una visión que viene del cielo, una visión que lo que quiere es unificar a toda la iglesia, pero sin embargo este espíritu de iglesia, de una sabiduría que allá lo manejan así y acá nosotros lo entendemos así, y perfecto, todo perfecto, pero esto hay que unificar. Hay que combatir ese espíritu. El espíritu de yo ya sé. Daniel se tuvo que humillar. Desde el día en que te propusiste humillarte y entender. Desde el día en que te propusiste humillarte y entender, fue enviado. ¿Sí? Quiero mostrarle el espíritu de Persia. Vamos a ir a Esdras 1:8. ¿Sabe qué? El de que el varón le haya dicho a Daniel, me estorba el príncipe de Persia, llama la atención porque en realidad usted sabe quién le dio la libertad al pueblo de Israel, o a todos los judíos en aquel momento, que les dio la libertad para que fueran a tomar su tierra. ¿Quién fue el que les dio la libertad? ¿Se acuerda? Ciro el persa. Ciro el persa. Lo vamos a leer. 1:1. El primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa. ¿Me ha mandado a qué?
A que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judea. Que haya quien haya entre vosotros, de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique ¿qué? La casa de Jehová, al Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, con oro, con bienes, con ganado, además con ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir y edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro, con bienes, ganados, cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios. El rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, ¿por mano de quién? Sacó los utensilios por manos de Mitrídates, que era tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Un persa, Mitrídates. Cogió los utensilios y se los pasó a este otro, que es príncipe de Judá. O sea que este es el que lo tiene. Este es el que lo tiene. Pero el que se lo pasó es Mitrídates. Quiero que miremos qué es lo que significa Mitrídates. Este es un persa. No sale ahí, ¿no? ¿Y en el diccionario? A ver si lo puede poner en el diccionario. ¿No? ¿Más arriba? No. Bueno, fíjese, alguna de las maestras se sabe cuál es el... Les voy diciendo, el nombre Mitrídates es persa, significa don del dios Mitra, ¿sí? Don del dios Mitra. Y se lo entregó a Sesbanazar. ¿Sabe usted que los dones, sabe usted que los dones son importantísimos para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Cuántos saben eso? Necesitamos los dones para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Lo tiene? Don dado por dios persa de la luz, que se llama Mitra, ¿sí? Entonces viene siendo entregado por este persa, pero en realidad los utensilios ya habían sido de la casa de Dios. Este solamente es alguien que los devuelve. ¿Son importantes? Vuelvo a preguntar, ¿son importantes los dones para la edificación del cuerpo de Cristo? Lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Dice que los dones fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Pero qué es una mitra? La corona. La corona sacerdotal se llama mitra.
Yo lo que tengo que saber que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero hay algo que no son los dones. No es mi corona sacerdotal. Una mitra era una corona sacerdotal. ¿Sabe que a veces confundimos que por tener un don yo ya puedo sacerdotear? Ya puedo llevar una obra adelante con mi don. Los dones son importantes, no, importantísimo, importantísimo. Pero algo le ocurrió a la iglesia de Corintio. Tenían todos los dones, pero esos dones no tenían que ellos usarlo como su corona, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Tendrían que haber ellos reflexionado y haber reconocido a cada uno de los ministerios. Por ejemplo, no eran capaces de reconocer al apóstol Pablo. El Pablo, siéntame a mí, con la confianza que le hablo al apóstol. El apóstol Pablo tiene un conflicto en la iglesia de los Corintios, un conflicto. Él es apóstol, a lo mejor no tiene los dones que los demás tenían, pero él asume este conflicto con la iglesia de los Corintios. No lo pueden reconocer, él no les puede bajar la visión, se los dice en el capítulo 3. No puede hablar la sabiduría predestinada con ellos. No les puede bajar la visión. Dígame si eso no es un estorbo. Pero no debería ser un estorbo los dones. No debería ser, son para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ahora fíjese cómo al apóstol Pablo le terminó siendo un estorbo que les tiene que decir en el capítulo 12, ahí en el verso 28 le dice, miren, primeramente están los apóstoles, después los profetas, después los maestros y después los que hacen milagros. Les los tiene que ubicar en orden para que entienda que por mucho milagro que haga, no es más que alguien que tiene una mitra. Hay una orden sacerdotal puesta por Dios y no se manifiesta o no se mide por los dones. ¿Me entiende? Vale. Pero se los entregó. Volvamos, ¿a quién se los entregó? Busque lo que significa sesbazar porque nos va a ayudar en unos momentos. Tampoco sale ahí, que rebelde ese diccionario. Vale, mientras se los voy leyendo. Significa adorador del fuego. ¿De qué nos sirve el fuego dentro de la iglesia? Necesitamos hacer las cosas con pasión. Todo lo que se haga dentro de la iglesia tendría que hacerse con pasión, ¿sí? Con mucho fuego. Que no nos faltara el fuego. ¿Sí? Diría la canción, que arda el fuego en mi corazón. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, enciende el fuego del don de Dios que hay en ti. Enciéndelo. En lo que hagas se necesita eso, ¿sí? Se necesita que justamente esté Sasbanazar, un adorador del fuego, que quiera no solo adorar a Dios, sino que lo quiera adorar con el fuego, ¿sí? Pero vemos de que hay un estorbo, diría el varón vestido de lino fino, que son las acciones justas de los santos. ¿Lo encontró? Adorador del fuego. Mire, acá lo tiene. ¿Lo ve? Adorador del fuego. Vale. Entonces, si bien nuestra adoración es a Dios, no es al fuego, aprendamos a separar las cosas. Porque hay gente que parece que solamente buscar el fuego. No, ahí no hay pasión. Andan buscando el fuego, no a Dios. ¿Sí? Fíjese que recién el varón vestido de lino le dijo, yo lo que quiero es que escuches mi palabra. ¿Sí?
que eso sea dentro de un fuego. Hablamos de una pasión, de que sentamos la vocación a lo que nos ha llamado el Señor, que no seamos ni fríos ni tibios, sino que realmente tengamos ese fuego de parte de Dios, y no solo para ministrar los dones, sino todo lo que ministremos. Allí tiene que salir fuego. Tiene que haber fuego, pero de todas maneras, no es que nosotros adoramos el fuego. Hay gente que también se ha puesto muy persa en eso. Anda buscando dónde hay fuego. Al final, ¿qué es lo que adoras? ¿El fuego o a Dios? En eso necesitamos ese tipo de equilibrio, ¿sí? Vale. Vamos a ver, al capítulo 4 de Esdras, porque en realidad este rey persa, lo que dio fue libertad al pueblo de Dios para que edificaran, pero han tenido estorbos ellos en algunas cosas. Por eso, para la visión, hoy podemos entender dónde está nuestro estorbo para poder corregirlo. Capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos, ¿a quién? Como vosotros buscamos a vuestro Dios. Pero ¿eran qué? Como dice el versículo 1, ¿qué eran? Enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos hoy? Estos le dijeron: venimos a edificar con ustedes. Vamos a edificar porque nosotros también amamos a Dios, porque nosotros también buscamos a Dios. ¿Quién serían nuestros enemigos hoy? La suegra, diría el apóstol. Para nosotros siempre le hemos puesto cara de alguien de nuestros enemigos, ¿no? Vamos a mirar Colosenses. Miremos Colosenses 1:21. Vamos a buscar a nuestros enemigos, ¿sí? A los cuales le tenemos que decir: mira, lo que dijeron esto, perdóname, pero con nosotros no podés edificar. Así no se edifica. Fíjese, vamos a mirar. Colosenses 1:21 dice el apóstol Pablo: y a vosotros también, que erais en otro tiempo, ¿qué? Extraños y enemigos, ¿en dónde? En vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, ¿sí? Entonces nosotros hemos no sido solamente extraños, sino hemos sido enemigos, ¿dónde? En nuestra mente, en nuestra manera de pensar. En nuestra manera de pensar. A la hora de querer edificar, queremos edificar con nuestro pensamiento. ¿No le ha pasado a usted, o solamente nos pasa a algunos que decimos: yo creo que esto debería hacerse así, creo que deberíamos edificar asado? ¿Sí? Todos ponemos nuestra forma de pensar, por ser seres humanos, no malos. Pero somos enemigos ¿de quién? De Dios. Somos enemigos de Dios en nuestra manera de pensar. Somos enemigos de la edificación por nuestra manera de pensar. Queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, según nosotros pensamos, según nosotros entendemos, cuando en realidad nosotros, ante la visión de Dios, en el estado natural, somos extraños para con las cosas de Dios. Por eso es que necesitamos asumirla, la visión. Necesitamos entenderla. Lleva un tiempo cambiar nuestra manera de pensar para asumir la de Dios. Nosotros traemos no solo conceptos humanos, personales de cada uno de nosotros, traemos conceptos que les podríamos llamar en esta hora persas. Cosas que hemos entendido dentro de la iglesia, pero mal entendido, mal asumido, por no haberlo entendido la visión de Dios.
porque la visión ha sido personal, ha sido de una iglesia, de un hombre personal, no la de Dios. ¿Hay diferencia en eso? La hay, y grande. Hay y grande. Es un conflicto. No podemos meter en la visión de Dios nuestros pensamientos. ¿Me entienden? Es un conflicto. Por eso le dolía a Daniel. Daniel decía, pero si tanto tiempo he estado entre los persas, yo tantas veces he abierto la ventana y he orado y Dios me ha respondido y ha hecho esto y ha hecho el otro. ¿Cómo me vienen a cambiar ahora la visión? Dios tiene que avanzar en lo que Él tiene preparado para con su iglesia, tiene que avanzar y no puede tener estorbos, ¿sí? Nosotros podríamos volvamos a Esdras. Fíjese, volvamos a Esdras. Entonces estos enemigos quisieron ayudar a edificar y le dijeron no, lo sentimos mucho, con nosotros no pueden edificar. Avancemos un poquito más. No nos conviene edificar con vosotros, sigamos, no nos conviene. Diga, no me conviene edificar con mi pensamiento, no me conviene, es el pensamiento de Dios y no nos conviene de otra manera. Sigamos, un poquito más. A ver, déjeme ver. Vamos a ver el versículo que viene, a ver. Desde ahí voy a leer. Dice, también en días de Artajerjes, ¿sí? Fíjese que hicieron conflicto mientras estuvo Ciro, mientras estuvo Darío, mientras estuvo Artajerjes, mientras estuvieron todos, estuvieron ahí con conflictos en la edificación. Dice, también en días de Artajerjes escribieron fulanito y Mitrídates. ¿Qué hace el Mitrídates ahí escribiendo también? Y los demás compañeros suyos, Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Fíjese, que por orden de Ciro entrega, dijimos para nosotros entregar los dones. Que en un momento estuvo a favor del pueblo por orden de Ciro, en esta hora se levanta con los enemigos. Después míralo, no quiero leer tantas cosas. Pero junto con los enemigos se levanta el de los dones, el de la mitra con los dones. Y se pone a escribir una carta junto con estos otros en contra de los que estaban edificando. El lenguaje que usa es arameo. Fíjese la estrategia. ¿Por qué no lo escribió en persa? Si al que se lo va a mandar es a un rey persa para quejarse. Es para quejarse, pero lo escribe en arameo. ¡Qué astucia! ¿Qué lenguaje es el arameo? ¿El qué? Abraham era arameo. Tiene el lenguaje original, maneja un lenguaje original, pero para quejarse y que detengan la obra de Dios. ¿Sabe que muchas veces podemos tener este lenguaje? Por eso le decía que el conflicto está dentro de la iglesia, los griegos están dentro de la iglesia, los persas están dentro de la iglesia, ¿sí? Y se maneja el mismo lenguaje, ¿no? Un lenguaje que es el de nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Y manejando un mismo lenguaje, lo que se dice, lo que se escribe, es en contra de la edificación, de la forma en que Dios quería edificar. A veces nosotros, por justamente manejar un lenguaje de fe, creemos que es un lenguaje de fe y pareciera un lenguaje de fe, pero escúchenme en esto, si es en contra de lo que Dios quiere hacer, de la edificación que Dios quiere hacer en el mundo entero, ese no es un arameo el que escribe.
No es un descendiente de Abraham. La Biblia nos dice que nosotros tendríamos que identificarnos como hijos de Abraham en la fe, pero no por escribir en arameo voy a ser un hijo de Abraham. Jesús se los dijo, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero por las obras es obvio que no. Entonces estas cosas tenemos que cuidarlas. Tenemos que cuidarlas en nosotros, cuidarlas de otros, porque esto, vuelvo a repetir, es un estorbo para la visión. Un estorbo. Tengo que pelear con estos principados, dijo el varón vestido de lino. Vale, sigamos leyendo. Vamos a leer el verso, adelántese un poquito. Escribieron las cartas y las mandaron. Se las mandaron al rey de Persia, que para entonces ya estaba otro. Vamos a adelantar el verso 12. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros, esto estaba escrito en la carta. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, no van a pagar tributo, impuestos, renta y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Para que se busque, fíjense, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, y hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde, perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Sabe que dentro de las cartas que le mandan tienen ciertas cualidades de verdad, mucha verdad, ¿sí? Eran rebeldes y de hecho por eso fue destruida. Lo que decían ellos era suma verdad, pero lo que ellos quieren es que se dé un edicto de que ahora se detenga la obra, porque en algún momento ha sido destructivo y porque en algún momento fue el mismo Dios el que la destruyó. ¿Sabe de qué? Muchas personas incluso han dejado de sumarse a la edificación, porque se han quedado solamente con esa parte negativa de la iglesia. Ha cometido errores la iglesia. En el Señor hemos cometido muchísimos errores. Muchos, más de lo que a lo mejor a veces sabemos. Porque los que nos hemos quedado hemos visto más errores que los que se fueron. De afuera se ven menos, de adentro se ven todos. La iglesia ha cometido más errores y podríamos decir incluso están escritos. Si los buscamos, están. Pero eso no puede detener de que se vuelva a edificar lo que Dios quiere edificar. Estos lo que quisieron hacer fue detener la obra, frenar la obra. De hecho, lo lograron por un poco de tiempo. Por eso el conflicto es grande. Por eso hay estos enemigos, ¿sí? Estos enemigos que son un estorbo para la visión. Fíjese, vamos a llegar al verso 23. Váyase hasta el verso 23. Dice entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Sinsai, secretario, y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén y a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia, ¿sí? Cesar la obra. Entonces cesó la obra
de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado. ¿Sí? Lograron suspender la obra. Váyase al capítulo 5 y vamos a leer algo allí. Los que suspendieron la obra eran justamente de Persia, los mismos que le dieron libertad, son los mismos desde el interior, son los mismos que ponen tropiezo. En el capítulo 5 vemos de que dice se vuelve a reedificar el templo, ¿sí? Se vuelve a reanudar. Dice profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadai, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. ¿Y con ellos quiénes? Los profetas de Dios que les ayudaban. Fueron los mismos profetas que dijeron ya está, basta. Si usted lee el profeta Ageo, se dará cuenta que él mismo les dice, miren, ustedes están ocupando cada uno de sus propias casas y la casa de Dios está desierta. Si Ciro dio autorización para que saliéramos, no era para que edificáramos cada uno nuestra propia casa, sino para que edificáramos el templo de Dios. Ellos tuvieron estorbo para edificar el templo de Dios, es verdad, pero no hicieron nada para luchar por ello. Siguieron cada uno edificando sus propias casas. Según Ageo, las casas de ellos estaban artesonadas y lucía de todo, no les faltaba nada, pero la casa de Dios desamparada y desierta. Vienen los profetas no solo a declarar eso, sino que también a decir vamos y vamos a edificar. Vamos, tenemos que edificar lo que haya que edificar. Vamos a leer, en aquel tiempo vino ellos, Tadnai, gobernador del río, compañeros, y les dijeron así, ¿quiénes os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio. Fíjense la intención, quién dio la orden y quiénes son los hombres. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. ¿Sí? Le hicieron cesar la obra, pero Dios estaba sobre ellos. Ahí podemos entender cuando el enemigo no está siendo permitido por Dios. Dios estaba con la edificación. Ellos no estaban con la edificación. Vámonos al verso 7, rápidamente. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella al rey Darío, toda paz sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, maderos están puestos en las paredes y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles, ¿quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelos saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo. ¿Qué son? Eso es un nombre. Somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó. Vamos a seguir adelante, vamos a leer el verso 13. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata, ¿se acuerda que él había mandado que se dieran los utensilios? Y se empieza a recordar eso. Dios dio la orden de que edificáramos a través de Ciro y se devolvieron los utensilios. Verso 15. Y le dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbazar, ¿se acuerda que a él le dieron los utensilios? Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén,
Y desde entonces hasta ahora se edifica. Y aún no está concluido. Aún no está concluido. Desde entonces se está edificando y estaba detenida, habían pasado años, según ellos estaban edificando. Ageo dice, ustedes han dejado la casa. ¿Qué es lo que edificaban? Desde entonces, desde que se le entregó eso a Sesbanazar, vino y se pusieron los cimientos en la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Desde entonces hasta ahora se edifica. Desde entonces que se está edificando. Según Ageo, no. Según Ageo dice, ustedes han dejado de edificar la casa. Yo creo que tiene que ver de que justamente se ha estado manejando con los dones y eso no edifica. Se necesita muchas más para edificar que los dones. Los dones son para edificar y los necesitamos. Los necesitamos y quiero que clamemos por ellos. Pero según el apóstol Pablo, la iglesia de los Corintios no estaba siendo edificada por no reconocer los ministerios, el orden de ministerio. El orden sacerdotal no se puede edificar. Y la iglesia está compuesta por hombres. Y cuando solamente nos manejamos en ore por mí que me duele esto, ore por mí porque tengo este conflicto, no edificamos la casa. Tenemos que enfocarnos en qué es lo que nos está trayendo estorbo para que edifiquemos lo que Dios quiere que edifiquemos. No se puede decir desde que hemos conocido al Señor estamos edificando. La iglesia no puede decir que desde que conoció al Señor está edificando porque ya debería estar terminada. Aún no está concluida. ¿Cuánto tiempo lleva edificarse? ¿Cuánto tiempo se tarda? Cuando en realidad dice que la obra, decía en el 4, se había apresurado. La había detenido. La había detenido. Yo quiero que miremos un poco en cuanto al conflicto. Quiero leer solamente un versículo o dos. Póngame Filipenses 1:30. Filipenses 1:30. ¿Sabe qué? Hay cosas que nosotros no podemos detenernos. Nosotros siempre dejamos para después las cosas que el Señor nos ha mandado a hacer porque tenemos un problema. Y por ser seres humanos somos seres, podríamos decir, emproblemados. Por estar en este mundo, solamente por estar en este mundo, siempre tendré un conflicto. Siempre. Fíjese, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Y ahora oís que hay en mí. Tenía conflicto el apóstol Pablo. Pero fíjese que él les llama a tener el mismo conflicto. De hecho, el apóstol Pablo es un ser humano como todo y tendrá sus propios conflictos. Si tenía suegra, al menos. Cada uno tiene su propio conflicto. Pero el apóstol Pablo nos invita a que nosotros tengamos el suyo. Fíjese, póngalo un poquito más arriba, desde el 27 creo. El 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a ver, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cuál es su combate? ¿Por qué está combatiendo usted? ¿Cuál es su batalla? ¿Qué batalla está peleando?
El apóstol Pablo dijo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, son principados, son potestades, no tiene que ver con tus combates personales, si bien los tenés. Lo que necesitamos es fortalecernos en la visión para después sí combatir los personales. Y nada intimidados, ¿qué nos intimida? Los conflictos intimidan. Cuando tenemos problemas nos intimida. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es un indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, les es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto. Creo que cada uno nos hemos enfocado en nuestros propios conflictos. Creo que nos hemos dejado intimidar por la opinión, por la actitud, por las formas que otros están edificando, por aquellos que no se pueden sumar a la visión, por aquellos que no pueden entender la visión. Eso intimida también. Pero Pablo dice, nada intimidados. Con una postura firme, con una postura segura de saber a qué voy, a qué vine, para qué me llamó el Señor. Necesitamos los dones en esto, los necesitamos. Lo primero que se sacaron fueron los utensilios, pero no era solamente los utensilios. Necesitamos los dones y no los podemos colgar en ningún lado, necesitamos esto. No debe ser nuestra mitra, no debe ser el centro de nuestro fuego. No debería ser, ni para los que ministran el don, ni para el que recibe el favor del don. Pero yo quiero que oremos para que no detengamos la visión. Quiero que oremos para que podamos enfrentar todas estas cosas. Póngame el salmo mientras oro, póngame un salmo que hay ahí, que podamos ver de que el Señor está con nosotros, el Salmo 20. El Salmo 20, porque vamos a orar por nuestros conflictos. Todos tenemos problemas. Pero quiero que nos unamos en un mismo conflicto. ¿Sabe qué? El apóstol Pedro dice, estos padecimientos se van cumpliendo en los hermanos por todo el mundo. El mismo padecimiento, el mismo. No su padecimiento, el mismo padecimiento, el mismo conflicto. Tenemos una batalla espiritual que no nos deja ver, que no nos deja entender y se detiene la obra. Se detiene lo que Dios quiere hacer conmigo dentro de la edificación. Que Dios nos ayude a poder ver estos principados. El de Grecia, el de Persia, todo como se mueve. Esos principados están dentro de la iglesia, no está afuera, está dentro. Hay que confrontarlo. Pero quiero que mire usted por un momento su conflicto, o si se va a sumar, como dijo Daniel. El conflicto es grande, pero la visión también es grande y gloriosa. ¿Sí? Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Acepte tu ofrenda, acepte tu consagración. Quiero que oremos. Cierre sus ojos por un momento. Vamos a orar. Vamos a orar porque Dios quiere sanar tu dolencia. La visión nunca le ha sido fácil a nadie.
muchos les fue un estorbo. Padre, yo oro en esta hora por estas cosas que estaban preparadas, se le dijo a Daniel, para el último tiempo. Están selladas en el libro, están en las palabras cerradas, hay que abrirlas las palabras para poder ver el original, lo que significa. Y entendemos por esas palabras que están cerradas, como el Sasbanazar, una palabra que está cerrada y que al abrirla vemos de que hay adoradores del fuego. Señor, cuánto anhelamos que enciendas el fuego del don que hay en nosotros. Padre, yo oro en esta hora porque queremos edificar. Queremos edificar, Señor, queremos ser la parte que nos toca en la edificación, y yo sé que tú le has dado dones a los hombres. Oro, Padre, en esta hora por cada uno de esos dones, que vuelva, Señor, a encenderse, que vuelva a tomar, Señor, la calidad que se necesita para la edificación. Padre, en esta hora se despierte cada gracia, se despierte el Espíritu, Señor, en la edificación. Despierta el Espíritu, Señor, para que podamos volver a edificar. Tú nos has dado una gracia, una habilidad, un don a cada uno, y necesitamos llevarlo con mucho fuego, Padre. Despierta el fuego. Venga el fuego, Señor, sobre nuestras vidas, que haya una pasión, Señor, una devoción, que puedan verlas los demás, de cómo anhelamos hacer tu obra. Y, Señor, queremos sumarnos al conflicto de la visión. Señor, tú nos dijiste que por estar en este mundo tendríamos aflicciones, pero tú te vas a encargar de cada una de ellas. Cada una de ellas menguará, Señor, según la dimensión en la que yo comience a edificar, según la posición que yo tome en la edificación. Podré ver que el conflicto es grande, pero es en contra de la visión, no en contra mía. En contra de una visión que tiene que ser peleada, que tiene que ser defendida, para que otros puedan verla, que hayan más profetas como Daniel que puedan ver la visión, Señor, que puedan entenderla, que la puedan escribir, que se la puedan llevar a otros. Padre, en el nombre de Jesús, prepáranos en esta hora. Dispone en esta hora un espíritu diferente en nuestras vidas. Señor, en esta hora anhelo que mis palabras salgan, Señor, como si fuera de una multitud, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, convenciendo a cada uno. Señor, visita individualmente, personalmente a cada uno en su espíritu, para que puedan entender el llamado, para que puedan entender la vocación y a la visión a la que tú nos has llamado. Padre, yo los pongo en tus gloriosas manos, en tus poderosas manos, mi Dios, para que aquello que estaba en ellos, que lo pusiste, mi Dios, para la edificación, comience a encenderse. Que cada uno de ellos, Señor, tome de esos utensilios, cada uno de esos dones. Habilítalos, papá. Habilítalos, los necesitamos. Los necesitamos, Rey. Ponemos esta obra gloriosa en tus manos, Señor. No solo la de esta casa, la del mundo entero, Padre. La de la que está bajo esta gloriosa visión que tú quieres plantar en el mundo entero. Bendecimos tu visión, Señor, y pelearemos por tu visión, en el nombre precioso de Jesús.
Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos, Rey. Te bendecimos, Dios.